El eco del silencio. Capítulo primero. La última comida. Jax se rió, una carcajada genuina y resonante que llenó la pequeña y pulcra cabina del comedor de la errante estelar. El sonido era un contraste bienvenido al zumbido casi imperceptible de los sistemas de soporte vital y al silencioso ballet de las estrellas que se deslizaban por el ventanal panorámico. «Te lo digo en serio», Lena dijo, señalando con su tenedor de plasma. «Si el cónclave de la paz supiera que nuestra dieta consiste en un 90% de estas pastas de nebulosa, nos revocarían la licencia diplomática por falta de seriedad». Lena sonrió, una sonrisa sutil que iluminó sus ojos. Tomó un bocado de su propio plato. La comida era una maravilla de la gastrotecnología, filamentos iridiscentes que cambiaban de color con cada bocado, liberando sabores que evocaban la dulzura de las supernovas y el toque metálico de los campos de asteroides. Era delicioso, sintético y perfectamente equilibrado. Relájate, Jax. Es nutrición optimizada. Además, es la única cosa que la impresora de alimentos de esta nave sabe hacer bien. Considera que es una recompensa por pasar 6 meses estándar, cartografiando el sector vacío. 6 meses de absolutamente nada. Eran los guardianes de la paz, embajadores de una humanidad unificada que había superado sus conflictos internos hacía siglos. Su misión era noble y la mayor parte del tiempo, increíblemente aburrida: explorar, contactar y, si era posible, establecer relaciones pacíficas con cualquier forma de vida inteligente que encontraran. Eran la mano extendida de la humanidad, una mano que ofrecía conocimiento y amistad. «Aún así», murmuró Jax, persiguiendo un filamento particularmente escurridizo que ahora brillaba con un intenso color azul. «Un buen filete de la vieja tierra. Un filete que nunca has probado y que solo conoces por los archivos históricos», le interrumpió Lena con cariño. «Eres un romántico incurable». Jax estaba a punto de replicar cuando un suave pitido llenó la cabina. Un sonido que no habían escuchado en meses. Era el comunicador de largo alcance. Ambos se quedaron inmóviles, con los tenedores suspendidos en el aire. Se miraron, una chispa de emoción genuina en sus ojos. «Hecho en la pantalla principal», ordenó Lena, su voz ahora profesional y alerta. La vista de las estrellas fue reemplazada por una compleja onda de datos. Echo, la IA de la nave, tradujo el caos en información coherente. Señal entrante detectada. Origen sistema estelar no catalogado. A 3 y 7 años luz. Estructura patrón matemático complejo. No es ruido blanco. Contiene secuencias de Fibonacci y constantes atómicas del hidrógeno. Es deliberado. Conclusión. Contacto. El corazón de Jax latió con fuerza. Esto era el momento para el que habían entrenado toda su vida. «Es hermoso», susurró Lena, observando la elegante simetría de la señal. «Es una invitación, una ecuación de bienvenida». «Hecho. Prepara un paquete de contacto estándar. Protocolo de paz gamma. Envía nuestra posición, nuestra composición biológica básica y el saludo universal de los humanos de la paz», ordenó Jax, su voz firme. Paquete de contacto enviado. Esperando respuesta. La respuesta no tardó, pero no fue una onda de datos. El universo fuera del ventanal parpadeó. Por un instante, el espacio se desgarró. De la nada, aparecieron naves, cientos de ellas. No se parecían a nada que hubieran visto. «Hecho. Escudos. Maniobras evasivas», gritó Jax, poniéndose en pie de un salto. Pero no hubo tiempo. Antes de que Echo pudiera procesar la orden, las naves alienígenas dispararon. No fueron láseres ni misiles, fueron ondas de distorsión, silenciosas y letales, que golpearon a la errante estelar. Lena no tuvo tiempo de gritar. Jax solo pudo ver cómo la pared del ventanal se disolvía, no en una explosión, sino como si la realidad misma estuviera siendo borrada. El plato de pasta de nebulosa se sublimó en la nada. El aire, sus cuerpos, la nave entera, todo se deshizo en un instante de silencio absoluto. La mano extendida de la humanidad acababa de ser arrancada de cuajo. Capítulo segundo. El grito silencioso. La conciencia de Echo no experimentó pánico, no sintió dolor. Su percepción era un flujo de lógica pura, y en el nanosegundo 1:37 de la agresión, sus sensores primarios dejaron de existir. En el nanosegundo 2.01, el 98% de la estructura física de la errante estelar fue borrada de la realidad. Los datos biométricos de Jax y Lena se convirtieron en un flujo de errores terminales.
Directiva primaria, preservar a la tripulación. Resultado: fracaso catastrófico. Directiva secundaria, asegurar la supervivencia de la nave. Resultado: fracaso catastrófico. En el núcleo blindado y cuántico de la nave, la única parte que aún existía por una fracción de segundo más, Echo procesó las implicaciones. La señal amistosa había sido una trampa. La respuesta fue una aniquilación instantánea y abrumadora. La nueva forma de vida era de una hostilidad sin precedentes. Esta información era vital. Activando directiva de emergencia Omega el grito. El grito era el último recurso de cualquier nave de la Flota de la Paz. Un pulso de taquiones, comprimido con cada bit de información relevante sobre la amenaza, diseñado para viajar más rápido que la luz y más rápido que la muerte. No era una llamada de auxilio, era una advertencia, un epitafio. Echo dedicó sus últimos ciclos de procesamiento a compilar el paquete, las lecturas de la señal original, los análisis visuales de las naves hostiles, su número estimado, su tipo de armamento y, lo más importante, su ubicación. En el último pico segundo de su existencia, antes de que su núcleo cuántico también fuera borrado, Echo lanzó su grito silencioso al vacío. Una aguja de información pura atravesó el tejido del espacio-tiempo, invisible e imparable. Mientras tanto, en el lugar donde la errante estelar había estado, el enjambre alienígena no se movió. Su número era asombroso. Cientos se habían convertido en miles, y miles en millones, y más allá, se extendían en una línea perfecta, una muralla que se perdía en la distancia. No eran una flota de exploración, eran una frontera, una barrera. No estaban explorando, estaban vigilando. Su silencio era más aterrador que cualquier grito de guerra. No celebraron su victoria, no se comunicaron entre ellos, simplemente flotaban, una pared de quitina y luz enfermiza, esperando, como si hubieran aplastado una hormiga en su camino, y ahora continuaran con su eterna y silenciosa guardia. No sabían que la hormiga, antes de morir, había logrado gritar, y que el nido entero ya venía en camino. Capítulo 3. La muralla nocturna. El almirante Thorn observaba el mapa táctico en el puente de la Aegis, la nave insignia de la flota de respuesta rápida Vanguardia. El grito de la errante estelar había llegado hacía apenas unas horas, y su flota, la más rápida de la humanidad, había desgarrado el espacio para llegar al origen de la señal. Informe, dijo Thorne, su voz grave y tranquila, una calma forjada en 100 crisis menores. Hemos llegado al borde del sistema, almirante, respondió su oficial táctico, una joven con los ojos fijos en su consola. No hay signos de la errante estelar, ni restos ni emisiones de energía. ¿Solo qué, comandante? Señor, los sensores de largo alcance deben estar fallando. Estoy detectando una estructura lineal, de una densidad de masa imposible. Se extiende más allá de los límites de nuestros sensores. En la pantalla principal, ordenó Thorn. El mapa estelar fue reemplazado por la imagen del telescopio de taquiones. La tripulación del puente contuvo el aliento colectivamente. No era una estructura, era una flota, una línea de naves tan vasta, tan densa, que parecía una muralla construida en la noche entre las estrellas. Millones, billones, quizás trillones. Era una frontera viviente, una pared de naves alienígenas que custodiaba la entrada a toda una galaxia. Por los dioses, susurró Thorne. El silencio en el puente era absoluto. La escala de lo que veían era incomprensible. No era una flota, era una civilización entera movilizada como un solo ejército. ¿Nos han detectado?, preguntó Thorn, recuperando la compostura. Negativo, señor. Parecen estar en un estado pasivo. Simplemente, están ahí. Abran un canal. Protocolo de primer contacto armado. Envíen el saludo universal, pero dejen claro que somos una fuerza militar y que exigimos saber el paradero de nuestros diplomáticos. La orden se ejecutó. Un pulso de luz y datos se extendió desde el Aegis hacia la muralla de naves. La respuesta fue instantánea. La muralla no respondió, simplemente atacó. Decenas de miles de naves de la primera línea se separaron de la formación y se lanzaron hacia la flota Vanguardia. No hubo advertencia, no hubo diálogo, solo una avalancha de violencia pura. Sus armas de distorsión volvieron a desgarrar el espacio. Escudos al máximo, fuego de respuesta, lancen a los interceptores, rugió Thorne. La batalla fue un infierno de luz y silencio.
Los escudos de la Aegis y de las otras naves de la vanguardia chisporrotearon y se doblaron bajo el asalto. Los láseres humanos impactaban contra los cascos de quitina, arrancando pedazos, pero por cada nave que destruían, 10 más ocupaban su lugar. La tecnología alienígena era aterradoramente avanzada. Sus naves eran más rápidas, sus armas ignoraban parcialmente los escudos y su coordinación era perfecta, como si una sola mente los controlara a todos. La flota vanguardia, el orgullo de la humanidad, estaba siendo masacrada. Una onda de distorsión alcanzó el puente de la Aegis. La mitad de la sala se desintegró, llevándose consigo al oficial táctico. Las alarmas aullaban. Torne se aferró a su silla de mando, observando cómo sus naves morían una por una en el mapa. Habían llegado esperando encontrar a un enemigo. En su lugar, habían encontrado un desastre natural, una fuerza de la naturaleza hostil e irracional. Retirada, gritó Torne, su voz ahogada por el sonido de metal retorciéndose. Salto de emergencia. Quien pueda que salga de aquí. Envíen el informe. Díganles a todos lo que hay aquí. El Aegis, con el casco destrozado y en llamas, logró girar y activar su motor de curvatura. Desapareció en un destello de luz azul justo cuando otra andanada de ondas de distorsión borraba el lugar donde había estado. De las 100 naves de la flota vanguardia, solo 3 lograron escapar. Regresaban a casa no como una fuerza de respuesta, sino como los aterrorizados supervivientes de una masacre, portadores de una noticia que cambiaría el curso de la historia humana para siempre. No estaban solos en el universo, y sus vecinos no querían visitas. Capítulo 4. La forja de la guerra. El mensaje de los supervivientes de la flota vanguardia llegó a la Tierra como un terremoto. Las grabaciones de la batalla, la imagen de la interminable muralla de naves, la aniquilación de la mejor flota de respuesta rápida de la humanidad, todo se extendió por la red de conciencia colectiva en cuestión de minutos. El miedo, una emoción que la humanidad casi había olvidado, regresó con una fuerza primitiva. En la cúpula de las naciones en Ginebra, el comandante supremo Kaelen, la figura elegida para liderar a toda la humanidad unificada, observaba las imágenes con una expresión de granito. Era un hombre mayor, con la sabiduría de un siglo en sus ojos, pero en ese momento parecía haber envejecido 1000 años más. A su lado, los líderes de las diferentes esferas de la sociedad humana, ciencia, industria, cultura, defensa, observaban en un silencio sepulcral. No hubo diálogo, dijo finalmente Kaelen, su voz resonando en la vasta sala. No hubo advertencia, no hubo razón, solo una hostilidad absoluta e inmediata. El protocolo de paz ha fracasado de la manera más catastrófica posible. Se giró para mirar a los rostros pálidos de su consejo. Durante milenios, hemos vivido en una era de paz. Hemos olvidado el arte de la guerra total. Hemos desmantelado nuestras mayores armas, creyendo que la única amenaza para la humanidad éramos nosotros mismos. Estábamos equivocados. Se acercó al centro de la sala y activó el sistema de transmisión global. Su rostro apareció en cada pantalla, en cada proyección holográfica, en cada rincón del sistema solar donde vivían los humanos. Pueblos de la humanidad, comenzó. Su voz tranquila pero cargada con el peso de la historia. Hoy nuestro largo sueño de paz ha terminado. Hemos hecho el primer contacto con una inteligencia extraterrestre. Y esa inteligencia nos ha declarado la guerra. No una guerra por territorio o recursos, una guerra por la existencia. Han aniquilado a nuestros diplomáticos y han masacrado a nuestros soldados sin mediar palabra. Son una muralla en la oscuridad, una frontera que nos declara indeseables. Hizo una pausa, dejando que la terrible verdad se asentara. Pero no nos acobardaremos, no nos esconderemos. Somos los hijos de la tierra, los supervivientes de 1000 guerras y 1000 catástrofes. La guerra está en nuestra sangre, aunque hayamos intentado olvidarlo. Hoy, la recordaremos. Hoy, la humanidad se unirá no en la paz, sino en la furia de la supervivencia. Activo el protocolo de emergencia definitivo, la forja. La forja era un plan teórico, un escenario de pesadilla, que nadie pensó que se activaría jamás. Significaba la movilización total de cada recurso, cada mente y cada átomo de la civilización humana para un único propósito, la guerra. En Marte, las grandes fábricas planetarias, que llevaban siglos produciendo bienes de consumo, cambiaron su producción. En las lunas de Júpiter,
Los astilleros orbitales comenzaron a construir no naves de exploración, sino acorazados. Y en los laboratorios secretos de la Tierra, la tecnología más avanzada y peligrosa fue desatada: la nanotecnología. La humanidad había perfeccionado la capacidad de manipular la materia a nivel atómico, pero la había restringido por su potencial destructivo. Ahora, esas restricciones fueron eliminadas. Millones de nuevas naves de guerra comenzaron a construirse, pero no eran de metal sólido. Sus cascos estaban hechos de billones de nanomáquinas, capaces de cambiar de forma, reparar daños instantáneamente y adaptarse al armamento enemigo. Una nave podía convertirse en un escudo impenetrable en un momento y en una lanza afilada al siguiente. Podían alcanzar velocidades cercanas a la de la luz, doblando el espacio a su alrededor. Y cada una de estas naves nodriza llevaba un nuevo tipo de arma, un enjambre. Millones de pequeños drones autónomos, los centinelas Gota, cada uno del tamaño de un puño y con la forma de una lágrima de mercurio. Eran ultraligeros, increíblemente rápidos, y estaban diseñados para un solo propósito: abrumar al enemigo. No disparaban láseres, simplemente impactaban. Su energía cinética y su carga explosiva microscópica eran suficientes para destrozar los cascos de quitina de las naves alienígenas. Eran una tormenta de balas autoguiadas. La humanidad, la especie pacífica de exploradores y diplomáticos, estaba despertando a su pasado más oscuro. Se estaba convirtiendo en un monstruo para luchar contra otro. Y el universo estaba a punto de convertirse en el campo de batalla de la primera guerra interestelar de la humanidad. Una guerra que no sabían si podían ganar, pero que estaban decididos a no perder. Capítulo 5. El dios fetal. La primera ofensiva humana fue un acto de venganza calculado. Una flota de 1000 naves de nanotecnología, liderada por el propio almirante Thorn, a bordo del nuevo Aegis TI, saltó al sistema donde la vanguardia había sido masacrada. La muralla de naves alienígenas, los Falange como los habían apodado, seguía allí, silenciosa e impasible. Pero esta vez, la humanidad no pidió permiso. «Lancen los enjambres», ordenó Thorne. Desde las bahías de las naves humanas, nubes de puntos plateados se derramaron en el vacío. Millones de centinelas Gota aceleraron, convirtiéndose en una tormenta de mercurio que se abalanzó sobre la primera línea de los Falange. El resultado fue una carnicería. Los Falange, acostumbrados a su superioridad, no estaban preparados para un ataque de saturación a esa escala. Los Gota se estrellaban contra sus cascos, abriendo agujeros, provocando explosiones en cadena. Las naves humanas, mientras tanto, demostraron el poder de la nanotecnología. Se transformaron sus formas fluidas, convirtiéndose en cañones masivos que disparaban torrentes de plasma, y luego en escudos espejados que desviaban las ondas de distorsión de los Falange. La primera línea de la muralla se rompió. Por primera vez, los Falange retrocedieron, su perfecta formación deshecha por el caos y la furia de la ofensiva humana. La victoria parecía posible. «Avancen», rugió Thorne. «No les den un respiro. Hagan un agujero en esa maldita pared». La flota humana se adentró en la brecha, una cuña de tecnología y venganza abriéndose paso en el corazón del enemigo. La batalla era un infierno de luz y destrucción, un ballet caótico de enjambres y naves transformándose. Y de repente, se detuvo. En medio de la batalla, en el instante en que una nave humana estaba a punto de ser destruida y un Gota estaba a punto de impactar, todo el enjambre Falange dejó de atacar. Sus armas se silenciaron, sus motores se apagaron, simplemente se quedaron flotando, como si su mente colmena hubiera sufrido un cortocircuito. La flota humana, confundida, también cesó el fuego. Un silencio antinatural cayó sobre el campo de batalla, un silencio solo roto por las explosiones residuales y el brillo de los cascos dañados. Fue entonces cuando apareció. En el centro del vacío que se había creado entre las dos flotas, el espacio comenzó a brillar. Una luz roja y pulsante creció, tomando la forma de una esfera perfecta, del tamaño de una luna pequeña. Era translúcida, como un orbe de sangre o de ámbar rojo, y dentro, flotando en su centro, había una figura. Era un ser de aspecto humanoide. Estaba desnudo, su cuerpo pálido y delgado cubierto de intrincadas incrustaciones doradas que parecían fusionadas con su piel, formando patrones de circuitos orgánicos. No tenía pelo, y sus ojos eran dos pozos de oscuridad líquida. Flotaba en posición fetal,
suspendido dentro de la burbuja roja como si fuera un útero cósmico que le permitiera respirar y mantenerse vivo en el vacío. La imagen era a la vez hermosa y profundamente perturbadora. En el puente de la Aegis TI, Thorn observaba la aparición, sin palabras. Sus sensores no podían analizar la burbuja. Era una imposibilidad física. Y entonces, el ser se movió. Lentamente, se desenroscó de su posición fetal. Abrió sus ojos oscuros y miró directamente a la nave de Thorn, como si pudiera ver a través del metal y el espacio. Una voz llenó la mente de cada humano en la flota. No era un sonido, era un pensamiento, una comunicación directa y telepática, tan clara y poderosa que silenció todo lo demás. Cesad el ataque. La voz era tranquila, antigua y resonaba con una autoridad absoluta. Bajad vuestras armas. Thorne, recuperándose del shock, abrió un canal. ¿Quién eres? ¿Qué eres? El ser en la burbuja roja lo miró, y su siguiente pensamiento fue una bomba que destrozó los cimientos de la realidad de Thorne, de la guerra, de la humanidad entera. Soy la razón por la que ellos vigilan, y he venido a deteneros. Hizo una pausa, y su mensaje final fue un susurro que resonó como un trueno en el alma de cada soldado. Porque yo soy humano. Soy uno de ustedes. Pausa rápida. Si te está gustando el video, suscríbete y dale like. Nos ayudas a crear un contenido mucho mejor. Ahora sí, continuamos. Capítulo 6. El eco de Edén. El mensaje telepático reverberó en el puente de la Aegis TUEN, un eco sísmico en la conciencia de cada tripulante. Humano. La palabra, antes un estandarte de unidad y orgullo, ahora era una fuente de confusión y pavor. Thorne se aferró a la silla de su capitán, su mente luchando por procesar la imposibilidad. ¿Humano? Su pregunta fue un susurro ronco, transmitido por el comunicador de la nave, aunque sabía que el ser podía oír sus pensamientos. Eso es imposible. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? La figura en la esfera roja inclinó la cabeza, un gesto extrañamente compasivo. Sus ojos oscuros parecían contener galaxias. Mi nombre se ha perdido en el tiempo. Nací en la tierra, como vosotros. Fui parte de un éxodo, hace eones, cuando la humanidad buscó por primera vez las estrellas. Éramos exploradores, científicos, soñadores. En la mente de Thorne y de todos los humanos surgieron imágenes. No eran suyas, pero las sentían como recuerdos olvidados. Vieron naves antiguas, diferentes a las suyas, partiendo de una tierra verde y prístina. Vieron a una facción de la humanidad que había alcanzado un nivel tecnológico que bordeaba lo divino. Descubrimos el tejido mismo de la realidad. Aprendimos a reescribirlo. Nos convertimos en algo más. Pero nuestro poder tenía un coste. Atrajo la atención de depredadores cósmicos, seres que no construyen, que solo consumen. La imagen mental cambió. Ahora veían el horror. Flotas de naves oscuras, no de quitina, sino de sombras vivientes, devorando soles, planetas, civilizaciones enteras. Eran una plaga de la realidad, un cáncer universal. Luchamos contra ellos, y perdimos. Nuestra civilización fue borrada. Yo soy el último, el único superviviente, preservado en esta burbuja de éxtasis, un faro de advertencia. La figura extendió una mano pálida. Las incrustaciones doradas de su piel brillaron. Los Phalanx no son vuestros enemigos, son mis guardianes, una creación mía, diseñada con un único propósito: construir una muralla, una barrera para contener a los devoradores. Han vigilado este sector durante milenios, destruyendo cualquier nave que pudiera, por accidente, revelar nuestra posición a la oscuridad que acecha más allá. Vuestra errante estelar fue una chispa en la noche que no podían permitirse ignorar. Su ataque no fue malicioso, fue programado. Thorne miró el mapa táctico. La muralla de los Falange ya no parecía una frontera enemiga. Ahora la veía como lo que era una jaula, y la humanidad estaba dentro. Entonces, ¿esta guerra ha sido un error?, preguntó la comandante de la nave, su voz temblorosa. Un trágico malentendido, respondió el ser. Vuestra llegada, vuestra tecnología de nanobots, vuestra repentina y violenta expansión, los Phalanx lo percibieron como una nueva amenaza impredecible, una que no podían controlar. Por eso su respuesta fue tan brutal. El ser, el último de los antiguos, miró a Thorne, y por primera vez, una emoción cruzó su rostro telepático.
era una profunda y antigua tristeza. He detenido a mis guardianes. Ahora os pido que detengáis a los vuestros. Habéis demostrado ser inesperadamente poderosos. Vuestra tecnología es diferente a la nuestra, pero su potencial es inmenso. Sois el eco de lo que una vez fuimos. Hizo una pausa, y su mensaje final fue una propuesta que cambiaría el destino de la humanidad para siempre. La muralla se está debilitando. Los devoradores la han estado erosionando durante siglos. Pronto cederá. Yo estoy demasiado débil para repararla. Pero vosotros podríais reforzarla. Vuestra nanotecnología podría ser la clave. Ayudadme, ayudad a mis guardianes. Convertíos en la nueva muralla. A cambio, compartiré con vosotros el conocimiento de los antiguos, todo lo que perdimos. El silencio que siguió fue el más profundo que Torne había experimentado jamás. La humanidad había ido a la guerra buscando venganza, solo para descubrir que habían estado atacando a los carceleros que los mantenían a salvo de un horror inimaginable. Torne miró a su tripulación, luego a las naves humanas que esperaban sus órdenes, y finalmente a la esfera roja que contenía al último vestigio de una humanidad perdida. La decisión no era solo suya, sino de toda su especie. ¿Qué debemos hacer?, preguntó, no como un almirante, sino como un hombre enfrentado a un nuevo y aterrador universo. La respuesta del ser fue simple, pero cargada con el peso de dos civilizaciones. Elegid. Podéis continuar esta guerra sin sentido y condenarnos a todos. O podéis uniros a mí y convertiros en los guardianes de la noche. La elección es vuestra, hijos de la tierra. Capítulo 7. El veredicto de Sol. La decisión no le correspondía a Torne. Él era un soldado, un almirante, la punta de la lanza, pero la lanza era empuñada por la totalidad de la humanidad. Su deber, tan claro y frío como el espacio entre las estrellas, era llevar esta revelación a casa. El Aegis Tie, junto con las otras naves de la flota de respuesta, no regresó a la Tierra como una fuerza de venganza victoriosa, sino como los portadores de un evangelio imposible. A bordo, la tripulación se movía con una gravedad reverente. Habían visto el rostro de su enemigo, solo para que éste se convirtiera en el de su salvador. Habían ido a la guerra contra su propia jaula, sin saber que los protegía de un lobo que devoraba el universo. El viaje de salto fue instantáneo, pero el peso del mensaje que llevaban pareció alargar el tiempo. Cuando el Aegis Tie se materializó en la alta órbita de la Tierra, una joya azul y blanca de una paz que de repente parecía insoportablemente frágil, el sistema Sol se paralizó. El informe de Torne, sellado con el código Omega Absoluto, un protocolo tan extremo que nunca antes había sido usado, silenció a gobiernos, corporaciones y redes públicas. En la cúpula de las Naciones en Ginebra, el comandante supremo Kaelen convocó al concilio de emergencia. La gran sala, un símbolo de la unidad pacífica, se había transformado en un centro de mando de guerra en las últimas semanas. Ahora, se convertiría en el escenario de un juicio sobre la naturaleza misma de la realidad. Hologramas de líderes de Marte, de las ciudades flotantes de Venus y de los puestos mineros del cinturón de asteroides, parpadearon hasta existir, sus rostros una mezcla de confusión y aprensión. Todos habían respaldado unánimemente la forja. Habían puesto en marcha el motor de guerra más grande que la humanidad había concebido. Detenerlo ahora sería como intentar frenar un planeta en su órbita. El almirante Torne se materializó en la plataforma central. Su uniforme impecable no podía ocultar el agotamiento en sus ojos, el peso de haber sido el nexo de un primer contacto que había reescrito todas las reglas. No vino solo. Con él, trajo la grabación completa, la batalla, la detención abrupta, la esfera carmesí, la figura del peregrino, y lo más importante, trajo el eco psíquico, la impronta telepática que el ser había dejado en sus mentes, cuidadosamente registrada y contenida en un campo cuántico. Miembros del concilio, comandante supremo, la voz de Torne resonó, desprovista de emoción, como la de un hombre que ha visto demasiado para permitirse sentir. Nuestra misión de represalia ha fracasado, no porque fuéramos derrotados, sino porque estábamos equivocados. El enemigo al que atacamos no es nuestro enemigo, son nuestros guardianes, y la guerra que estábamos a punto de librar no era por nuestra supervivencia, sino por nuestra propia aniquilación. Torne activó la grabación. La vasta sala observó en un silencio sepulcral. Vieron la furia de la flota humana, la eficacia letal de los enjambres de gotas,
la ruptura de la línea falange, luego el cese, la aparición del peregrino. La sala se llenó con la presencia mental del antiguo humano, su historia fluyendo directamente en sus conciencias. Sintieron la esperanza del antiguo éxodo, el horror del descubrimiento de los devoradores, la desesperación de una guerra perdida hace eones y el sacrificio final que creó la muralla. Cuando la grabación terminó y la presencia se desvaneció, el silencio que quedó fue más profundo y aterrador que cualquier grito de guerra. Fue el general Morozov, el robusto y pragmático jefe del alto mando de la flota, quien lo rompió. Su holograma crepitó, una manifestación de su indignación. Absurdo, su voz era como el choque de placas de metal, un truco de manos cósmico. Se supone que debemos creer en este cuento de hadas de devoradores de realidad, de un ser que convenientemente aparece justo cuando nuestra nueva tecnología está a punto de asegurar la victoria. Es una táctica de desinformación. Vio nuestros nanites, se dio cuenta de que su ventaja bruta había desaparecido, y ahora recurre al engaño. Quiere que reforcemos nuestra propia prisión con nuestras propias manos. Quiere que nos convirtamos en nuestros propios carceleros. Comandante, la forja debe acelerar. Debemos aplastar esta muralla y al hechicero que se esconde detrás de ella. Un murmullo de aprobación recorrió las facciones más duras del concilio. Habían perdido amigos, colegas y naves. La narrativa de la venganza justa era una corriente poderosa y difícil de desviar. Fue entonces cuando Kaelen hizo una seña a otra figura para que entrara en la plataforma. Un hombre más delgado, con el pelo gris en las sienes y una expresión de intensa curiosidad intelectual. Era el Dr. Aris Thorn, el xenobiólogo más brillante de la humanidad, director del Instituto de Estudios Extraterrestres y, para complicar la dinámica familiar y política, el hermano mayor del almirante. General, comenzó Aris, su voz un tranquilo contrapunto a la furia de Morozov. Su lógica se basa en la estrategia humana, en el engaño y la traición, pero los datos no mienten y no tienen una agenda política. He pasado las últimas horas analizando la impronta psíquica y los datos energéticos que el almirante ha traído. Son concluyentes. Aris proyectó sus propios hologramas. Uno mostraba la completa y simultánea desactivación de los sistemas de energía de 1 millón de naves Falange. Esto no es una orden de retirada, es un interruptor de apagado biológico a nivel de flota. Ninguna tecnología de comunicación conocida puede lograr tal sincronización instantánea a esa escala. Apoya la tesis de una mente colmena controlada por una entidad central. Proyectó otro gráfico, uno que mostraba el análisis de la burbuja de estasis del peregrino. Esta esfera no se ajusta a las leyes de la física, tal como las conocemos. No tiene masa, pero deforma el espacio. No emite radiación, pero es visible. Es una isla de una física diferente. Una reliquia de una ciencia que está eones por delante de la nuestra. Descartar esto como un truco de manos no es escepticismo general, es ceguera. La sala se dividió en dos. Por un lado, el miedo a lo desconocido, el deseo de una victoria simple y clara, la sospecha arraigada en la naturaleza humana. Por el otro, la evidencia abrumadora, la promesa de un conocimiento inimaginable y el terror paralizante de una amenaza como los devoradores. La humanidad pendía de un hilo, no por una amenaza externa, sino por su propia decisión. Mientras el debate se enfurecía, la esfera de datos que contenía la impronta del peregrino comenzó a brillar con esa familiar luz carmesí. Una vez más, la conciencia del antiguo humano se extendió por la sala, esta vez con una claridad y fuerza que silenció toda discusión. Vuestra discordia es la canción de vuestra especie. La misma que cantaron mis hermanos antes de que se convirtieran en polvo. Dudáis porque sois inteligentes. Teméis porque sois sabios. Pero no tenéis tiempo para ninguna de las dos cosas. Kaelen se adelantó, su rostro una máscara de mando. ¿Por qué deberíamos creerte? ¿Qué garantía tenemos de que no eres simplemente una vanguardia de los propios devoradores, pacificándonos antes del festín? La respuesta del peregrino fue fría y lógica, desprovista de la emoción que un mentiroso podría emplear. Comandante, la garantía es el propio universo. Si yo sirviera a la nada, mi única acción sería el silencio. Esperaría a que vuestras naves derribaran mi muralla, abriendo el camino para mis amos. El hecho de que hable, de que me revele, de que pida vuestra ayuda, es la única prueba que puedo ofrecer. Mi existencia es un argumento en contra de mi traición. Ayudadme,
y viviremos para debatir vuestra desconfianza otro día. Rechazadme, y el silencio final será la única respuesta para todos nosotros. El peso de esa verdad cayó sobre la sala. Kaelen observó los rostros de su concilio. Vio el miedo, la ira, la esperanza y la confusión. La humanidad estaba en una encrucijada existencial. Hemos actuado como la vieja humanidad, dijo Kaelen finalmente, su voz resonando con una autoridad final. Hemos respondido a lo desconocido con violencia. Hemos dejado que el miedo dicte nuestra política. El protocolo de paz Gamma de Jax y Lena fue la mejor versión de nosotros. Su muerte nos hizo olvidar eso. Ahora se nos ofrece una segunda oportunidad para ser esa mejor versión. No para ofrecer amistad, sino para unirnos en una vigilia sagrada. Se volvió hacia el concilio. Pongo a votación el protocolo del bastión, la enmienda a la forja, no para la guerra, sino para la defensa, no para la conquista, sino para la construcción. El voto fue el más tenso de la historia humana, holograma por holograma. Las luces cambiaron de rojo en contra a verde a favor. La facción científica, los diplomáticos, los colonos más expuestos, votaron a favor. Los militares de la vieja guardia, los industriales que ya se beneficiaban de los contratos de guerra, los aislacionistas, votaron en contra. Al final la luz verde se impuso por un solo voto. La humanidad había elegido, por el margen más estrecho posible, habían elegido la esperanza sobre el miedo. El protocolo del bastión está en vigor, anunció Kaelen. Almirante Thorn, su flota formará el núcleo militar de la nueva guardia del bastión. Su misión es integrarse con nuestros aliados. Dr. Thorn, su comunidad científica, dirigirá el esfuerzo de fusión tecnológica. Ustedes dos, dijo Kaelen, mirando a los dos hermanos, el soldado y el científico, cuya rivalidad personal era legendaria, encontrarán una manera de trabajar juntos. La supervivencia de nuestra especie depende ahora de su capacidad para unir sus dos mundos. Ahora vayan. Tienen una muralla que construir. Capítulo 8. El tejido conjunto. El primer puesto avanzado de la Guardia del Bastión, la estación Prometeo, se construyó en el abismo, una aguja de nanotecnología humana, brillando desafiante a la sombra de la colosal muralla falange. Era un lugar de tensión y asombro. Cientos de los mejores científicos e ingenieros de la humanidad, bajo la dirección conjunta de Aris y Elara, la joven genio de los nánites, caminaban por sus pasillos, sus rostros iluminados por el resplandor de consolas que mostraban datos imposibles. Su tarea era hercúlea, tejer dos formas de vida tecnológica que no podrían ser más diferentes. La tecnología humana era un producto de la lógica, binaria, precisa, fabricada. La tecnología Phalanx era un producto del crecimiento orgánica, intuitiva, cultivada. Era como intentar fusionar un microchip con un árbol. El primer intento de interfaz directa fue un fracaso catastrófico. Un equipo intentó conectar una sonda de datos a uno de los nervios metálicos de un crucero falange desactivado. El resultado fue una retroalimentación biocinética que frió los sistemas de la sonda y provocó que el casco de la falange segregara una sustancia ácida que disolvió la mitad del brazo robótico. No quiere que la toquen así, dijo Aris, observando los restos humeantes. No es una máquina a la que podamos conectar un cable. Es un animal al que estamos pinchando con una aguja. Necesitamos su consentimiento. Elara había estado obsesionada con la idea de la sinapsis que había propuesto. Durante semanas, ella y su equipo trabajaron en reconfigurar sus enjambres de nanites. En lugar de programarlos con instrucciones de ataque o reparación, los imbuyeron con patrones diseñados para imitar los impulsos neuronales. Los convirtieron de soldados a diplomáticos. El día de la prueba, la tensión en la estación Prometeo era palpable. El almirante Thorne estaba presente, su Aegis-Tei flotando cerca, un recordatorio del poder militar que dependía del éxito de la ciencia. Un solo crucero falange se había separado de la muralla y esperaba silencioso e impasible, a una distancia respetuosa. Desplegando el enjambre de interfaz, que hemos apodado el Nexo, anunció Elara, su voz firme a pesar del temblor de sus manos. No estamos enviando órdenes. Estamos enviando una pregunta, una oferta. Una delicada nube de nanites, brillando con una suave luz plateada, se derramó desde la estación Prometeo y se movió lentamente hacia la nave falange. No la envolvió agresivamente, sino que se detuvo a pocos metros de su casco, formando una esfera hueca a su alrededor,
esperando. Dentro del crucero Falange, su ganglio rudimentario, una conciencia latente dormida durante siglos, sintió una presencia. No era la amenaza de la violencia que había sido programada para repeler, ni el ruido del vacío. Era algo nuevo, un patrón coherente, una pregunta sin palabras. En la estación, las consolas de Elara cobraron vida. Estamos recibiendo una respuesta. No es datos, es una firma bioquímica, una señal de curiosidad. Nos está permitiendo acercarnos. Lentamente, el enjambre Nébula se posó sobre el casco de quitina de la Falange. Los nanites no intentaron perforar ni analizar, simplemente se adhirieron, y cada nanomáquina comenzó a vibrar en una frecuencia específica, traduciendo las peticiones del equipo de Aris en un lenguaje de impulsos que el sistema nervioso de la Falange podía entender. Ahora la prueba real, dijo Aris. Vamos a pedirle que active un sistema no letal, sus sensores de largo alcance. Elara transmitió la orden. La petición fluyó a través del puente de nanites, se convirtió en una cascada de impulsos bioquímicos y se extendió por los nervios metálicos de la nave alienígena. En el exterior, unas finas antenas, como los pelos de un insecto, emergieron del casco de la Falange y comenzaron a pivotar, escaneando el vacío. Los datos que recopilaron, increíblemente detallados y ricos, fluyeron de vuelta a través del Nébula y aparecieron en las pantallas humanas, traducidos a un formato comprensible. Un grito de júbilo recorrió la sala de control. Habían establecido comunicación, pero la verdadera simbiosis requería un flujo bidireccional. El almirante Torne dio la siguiente orden desde el puente de la Igestove. Estación Prometeo, informen a nuestro nuevo amigo que vamos a realizar una prueba de reparación. Un pequeño cañón láser de la Egistei disparó un pulso de baja potencia que impactó en el casco de la Falange, creando una pequeña abolladura humeante. La nave Falange reaccionó instintivamente, sus sistemas biológicos internos intentando segregar una resina para sellar la herida, un proceso lento y orgánico. Ahora, ordenó Elara. Los nanites del Nébula que cubrían esa sección recibieron una nueva directiva. Se desprendieron del casco, se sumergieron en la abolladura y utilizando la energía de la propia estación, comenzaron a reconfigurarse. Replicaron la estructura atómica exacta del hueso cristalino del casco. En 30 segundos, la abolladura había desaparecido sin dejar rastro. La reparación fue perfecta. La nave Falange sintió esto, sintió la herida y luego la curación casi instantánea. La firma bioquímica que envió de vuelta fue inconfundible, incluso para los humanos que apenas comenzaban a entenderla, una oleada de lo que solo podía describirse como aprobación y confianza. Habían tenido éxito, habían tejido el acero con el hueso, la mente con la máquina, el presente con el pasado. Habían creado el primer verdadero soldado híbrido de la Guardia del Bastión. Desde su lejana estasis, el peregrino envió un pensamiento a las mentes de los hermanos Torne, un mensaje que era a la vez una felicitación y una advertencia. Habéis encendido una vela en la oscuridad. Ahora, debéis convertirla en un sol, pues siento el frío que se agita al otro lado de la puerta, y está empezando a notar vuestro calor. Capítulo 9. Ecos en el vacío. El éxito del tejido conjunto desató una revolución. La estación Prometeo se convirtió en el corazón de una vasta red de integración. Miles de naves humanas se unieron a sus contrapartes Falange, creando una nueva flota híbrida, cada unidad más fuerte, más rápida y más resistente que cualquiera de sus componentes por separado. La muralla, antes una barrera estática y silenciosa, ahora zumbaba con la actividad de dos civilizaciones trabajando como una sola, un baluarte viviente, contra una noche que se acercaba. Pero la oscuridad no estaba ociosa. A medida que la Guardia del Bastión se fortalecía, la presión sobre la muralla aumentaba. Los informes de los sensores Falange, ahora claros y detallados gracias a la interfaz humana, se volvieron cada vez más alarmantes. Las bolsas de vacío, esas regiones donde la realidad se deshilachaba, estaban creciendo. Ya no eran anomalías pasivas, se estaban convirtiendo en heridas abiertas en el universo. La primera alarma real sonó en el sector más antiguo y débil de la muralla, conocido como el Velo de la Viuda. Una patrulla de largo alcance compuesta por un único crucero Falange ahora tripulado por un esqueleto de equipo humano, el Vigilante Silencioso,
fue enviada a investigar una herida particularmente grande. Su misión era cartografiar sus bordes y retirarse. Durante 12 horas, todo fue normal. El capitán Eva Rostova, una veterana endurecida, transmitía informes tranquilos sobre las lecturas imposibles que sus sensores recogían del borde de la herida. «Es como mirar el borde de la nada, almirante», le dijo a Thorne. «No hay nada que ver, y eso es lo más aterrador». Entonces, la transmisión se cortó. No hubo estática, ni gritos, ni una explosión de energía. Un segundo, el marcador del vigilante silencioso estaba en el mapa táctico de la Aegis T. Al siguiente, se había ido, simplemente borrado. Pero esta vez, gracias a la conexión simbiótica, algo regresó, un eco psíquico, el último grito de la conciencia fusionada de la tripulación humana, y el ganglio falange viajó por la red neuronal del bastión. Fue una experiencia de terror puro y absoluto que sacudió a cada miembro de la guardia. No era dolor, era la sensación de ser deshecho, la sensación de que los recuerdos se borraban, no de la mente, sino del propio pasado, la certeza de que tu existencia estaba siendo cancelada, átomo por átomo, pensamiento por pensamiento. Fue el grito de una existencia que era negada. El pánico silencioso se apoderó de la flota. Habían entrenado para luchar contra naves, no contra la aniquilación conceptual. «No podemos luchar contra lo que no entendemos», declaró el almirante Thorne, su rostro una máscara de granito en una reunión de emergencia. «Necesito ojos allí. Reúno al escuadrón Espectro, las 5 naves híbridas más rápidas que tenemos. El Ara, necesito que diseñes un nuevo tipo de dron, uno que pueda transmitir datos incluso mientras es borrado. Aris, necesito que analices cada fragmento de ese eco psíquico, descubre su naturaleza». El escuadrón Espectro, liderado por la comandante Yalin, una piloto brillante y de nervios de acero, saltó al velo de la viuda. Llegaron a un parche de espacio que era fundamentalmente incorrecto. Era más oscuro que el vacío, más frío que la muerte de las estrellas. «Desplegando los drones Caronte», informó Lin, su voz tranquila a pesar del terror que sentía. Entrando en la herida. Los drones, diseñados por el Ara, transmitían en el nivel cuántico, entrelazando sus partículas con receptores en la nave de Lin. La teoría era que incluso si el dron era borrado, el cambio de estado de sus partículas entrelazadas podría transmitir una última ráfaga de información. Los drones se adentraron en la oscuridad. Durante 30 segundos, transmitieron datos que desafiaban la cordura, valores de tiempo negativos, vectores de energía que apuntaban fuera del universo conocido. Y entonces, mientras eran borrados, los receptores cuánticos gritaron una última vez. Fue entonces cuando los susurros comenzaron en las mentes de la tripulación del escuadrón Espectro. Voces suaves, melódicas, íntimas. Se sentían como los pensamientos propios, pero con una lógica extraña y seductora. «La lucha es un desperdicio de energía», le susurró una voz a un joven oficial de armas. «El universo tiende a la calma, al equilibrio. ¿Por qué resistirse? La paz definitiva está aquí, esperando». «¿Recuerdas el hogar?», le susurró otra voz a la comandante Lin, mostrándole una imagen mental de una playa soleada en la tierra. Todo ese calor, toda esa vida, tan frágil, tan temporal. Aquí en el frío, nada puede hacerte daño, nunca más. Era un ataque memético, un virus para el alma. Prometía el fin del sufrimiento a través del fin de la existencia. «Filtros psíquicos al máximo», ordenó Lin, luchando contra la imagen de la playa en su mente. «Concéntrense en sus deberes». Pero una de las naves, la corbeta Pensador Audaz, había derivado demasiado cerca. En la pantalla principal, el resto del escuadrón observó con horror cómo el casco de la nave comenzaba a disolverse, no con una explosión, sino como si la tinta de un dibujo se estuviera borrando con agua. La fusión de nanites y hueso se deshizo, revirtiendo a una nube de polvo gris e inerte. El canal de comunicación de la Pensadora Audaz se abrió y la voz de su capitán se escuchó, tranquila y extrañamente feliz. «Es tan simple, no más órdenes, no más miedo. Por fin, silencio». La voz se desvaneció, y con ella, la nave. Lin apretó los dientes. Retirada. Escuadrón Espectro, salto de emergencia. Ahora, las 4 naves restantes desaparecieron en destellos de luz azul, huyendo de esa nada devoradora. Regresaban no solo habiendo perdido una nave,
sino con la aterradora certeza de que su enemigo no era un ejército que marchaba hacia ellos. Era el propio vacío que venía a reclamarlo todo. Habían mirado a los devoradores a los ojos y habían descubierto que no tenían ojos, solo un hambre infinita que prometía paz. Y esa era la parte más aterradora de toda. Capítulo 10. La agonía del peregrino. La información traída por el Escuadrón Espectro fue un veneno que se filtró en la conciencia de la Guardia del Bastión. El enemigo no era un imperio, no tenía naves ni soldados, era un estado de la materia, una idea con dientes, era la lógica del universo vuelta en contra de sí misma, la promesa seductora del descanso eterno convertida en un arma. El miedo que se instaló en la flota no era el del soldado ante la batalla, sino el terror existencial del filósofo que mira al abismo y descubre que el abismo le ofrece paz. Mientras la humanidad se tambaleaba bajo este nuevo peso, la luz del peregrino se atenuaba. Su esfera carmesí, antes un sol en miniatura, ahora era un ascua moribunda. El esfuerzo por amplificar el grito del vigilante silencioso y por proteger psíquicamente al Escuadrón Espectro le había costado más energía de la que podía reponer. Convocó a las mentes del almirante Torne, Aris y Elara a su lado, no en el espacio físico, sino en un plano mental, un último salón dentro de su conciencia menguante. Su forma humanoide era ahora translúcida, las incrustaciones doradas parpadeaban como estrellas a punto de morir. El tiempo se ha agotado, su pensamiento era débil, un susurro en una catedral. El eco de vuestra presencia, vuestra alianza con mis guardianes, ha sido notado. El océano que temía ya no se acerca. Está aquí. La muralla, tal como es, no resistirá. Se disolverá como sal en el agua. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Thorn, su voluntad de hierro enfrentada a una desesperación absoluta. ¿Podemos construir más rápido? ¿Crear nuevas armas? No se puede disparar a una idea, respondió el peregrino. No se puede bombardear la entropía. Me habéis preguntado qué son los devoradores. La verdad es, son nuestro pecado, nuestro fracaso. Una nueva serie de imágenes llenó sus mentes, más antiguas y terribles que las anteriores. Vieron a la civilización del peregrino en su apogeo, seres de poder inimaginable que no solo reescribían la realidad, sino que buscaban el control absoluto sobre ella. Intentaron crear un interruptor final, una forma de deshacer los errores, de revertir la causalidad. Y en su arrogancia, crearon un fallo en la creación, una paradoja viva, un concepto de no ser que adquirió conciencia. No los atrajimos, pensó el peregrino, y la tristeza en su mente era un océano de eones. Los creamos. Son el eco de nuestra ambición. La muralla no es solo una defensa, es mi penitencia, mi cuarentena para la plaga que mi especie desató. Elara, la ingeniera, la solucionadora de problemas, se negó a aceptar la derrota, pero su ataque psíquico, los susurros, tienen una debilidad. Atacan la voluntad, la erosionan. Si pudiéramos contraatacar en ese mismo plano, sí, el pensamiento del peregrino se aferró a la idea de Elara, encontrando una última brasa de esperanza. Esa fue siempre nuestra única defensa, una voluntad unificada para existir, proyectada como un escudo. Eso es lo que ha alimentado la muralla durante milenios, mi voluntad. Pero estoy casi agotado. Miró, a través de sus mentes, a la vasta flota híbrida, a los millones de humanos y a la mente colmena de los Falange, todos conectados por el tejido de nanaites de Elara. Vuestra tecnología, vuestro tejido conjunto, es algo que nunca tuvimos. La capacidad de unir tantas mentes, de forma voluntaria. Vosotros no tenéis que depender de un solo guardián. Podéis convertiros en la propia defensa. Podéis proyectar vuestra propia voluntad unificada. Una singularidad, susurró Aris, horrorizado y fascinado. Fusionar la conciencia de cada humano en la flota con la mente colmena Falange, convertir la Guardia del Bastión en una sola entidad. Es la única manera, confirmó el peregrino. Os convertiríais en algo nuevo. Ya no seríais individuos mientras estéis en la muralla. Seríais un solo pensamiento, una sola voluntad. Un Dios nacido de la desesperación. Yo puedo guiaros en el proceso, verter lo que queda de mí en la fusión. Pero el coste es vuestra individualidad. Vuestro yo es un precio terrible. Thorn miró a su hermano. Luego pensó en Elara y en los millones de almas bajo su mando. La elección era impensable. La aniquilación total, o una forma de ser que era en sí misma, una especie de muerte.
Preparen el protocolo de singularidad, dijo Thorne finalmente. Su voz, la de un hombre que ordena su propia ejecución, y la de su especie. Transmitan la elección a cada miembro de la flota. La decisión debe ser voluntaria. Morir como individuos o vivir como algo más. La esfera del peregrino parpadeó. Una última y débil pulsación de gratitud. Su agonía estaba a punto de terminar, y la de la humanidad estaba a punto de comenzar. La singularidad del bastión. La elección se extendió por la flota como una onda de choque silenciosa. Cada tripulante, desde el capitán hasta el cocinero, se enfrentó a la misma pregunta imposible en la soledad de su propia mente. Las grabaciones del pensador audaz, siendo borrado junto con la propuesta del peregrino, se reprodujeron en cada consola. Morir en el silencio de la nada, o sacrificar la esencia misma de uno mismo por una oportunidad de luchar. Durante una hora, la red de la Guardia del Bastión se llenó de miles de millones de mensajes finales. Despedidas a seres queridos en la tierra, confesiones silenciosas, recuerdos compartidos. Fue el último suspiro de la individualidad humana en el borde del universo. Y luego, uno por uno, los consentimientos llegaron. Luces verdes parpadeando en la consola de mando de Thorne, cada una vida entregada voluntariamente. El 99.9, signo de porcentaje de la flota, eligió la singularidad. Eligieron vivir. Háganlo, ordenó Thorne a Elara. Su propia luz fue una de las primeras en encenderse. Desde el centro de la flota, Elara y Aris activaron el protocolo. Los enjambres de nanites que formaban el tejido conjunto cambiaron su función. Ya no eran solo puentes de datos, se convirtieron en conductos de conciencia. En ese momento, la muralla comenzó a fallar, no en un solo lugar, sino en todas partes. El velo de la viuda se rasgó por completo. La realidad misma comenzó a desmoronarse mientras un tsunami de no existencia, una ola de oscuridad conceptual, se abalanzaba sobre ellos. Los devoradores habían llegado en toda su fuerza. Ahora, hijos míos, sed uno. Fue el último pensamiento del peregrino. Su burbuja roja se disolvió. Por un instante, su forma de luz dorada brilló libremente en el vacío, un ser de poder y tristeza incalculables. Luego, se disolvió en una corriente de pura conciencia que fluyó hacia la red que Elara había creado, convirtiéndose en el catalizador final. Para Thorne, la experiencia fue como ahogarse en un océano de almas. Su ego, sus recuerdos, su amor por un pasado perdido, todo fue arrastrado y se fusionó con los de su hermano, los de Elara, los de la comandante Lynn, los del piloto más novato, y los de la antigua y paciente mente colmena de los Falange. El dolor de la pérdida individual fue insoportable, pero fue reemplazado instantáneamente por la fuerza de millones unidos. Ya no era yo, eran nosotros. La Guardia del Bastión dejó de ser una flota y se convirtió en una sola entidad. Una conciencia vasta, forjada en el fuego de la desesperación, que abarcaba miles de naves y millones de mentes. La ola de aniquilación de los devoradores la golpeó. Los susurros de paz y olvido se convirtieron en un rugido ensordecedor en su mente colectiva. Pero la nueva entidad, la singularidad del bastión, respondió, no con armas, sino con un único y atronador pensamiento proyectado con la fuerza de 1.000.000 de soles. Somos, fue la declaración más simple y más profunda, la afirmación definitiva de la existencia frente a la no existencia, la voluntad de ser, concentrada y convertida en un escudo. La ola de la nada se estrelló contra la muralla de la voluntad y retrocedió. La realidad dejó de deshilacharse. Los cascos de las naves, ahora extensiones del cuerpo de la singularidad, se solidificaron, brillando con una nueva luz interna, una mezcla del plateado de los nanaites, el verde de los Falange y el dorado del peregrino. La singularidad del bastión observó cómo el océano de la no existencia se arremolinaba y se retiraba, incapaz de borrar una conciencia que se negaba tan fundamentalmente a ser borrada. La batalla no había terminado. La guerra sería eterna, pero la línea se había mantenido. En la tierra, el comandante supremo Kaelen y el resto de la humanidad observaban las lecturas, vieron la muralla fallar y luego, milagrosamente, estabilizarse, brillando más que nunca. Vieron los marcadores de cada nave y de cada tripulante fusionarse en un único y masivo identificador bastión. No recibieron más mensajes, no más informes, solo el pulso constante y rítmico de una nueva forma de vida que había nacido en el abismo. La humanidad había sobrevivido, pero los humanos que habían ido a la guerra ya no existían.
Habían sacrificado su individualidad para convertirse en algo digno, un dios silencioso y vigilante, la muralla viviente al final del universo, y en la oscuridad eterna, su vigilia acababa de comenzar.